El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos de inmediato a hacer una valoración del momento económico que vive la República, matizado justamente por la crisis del coronavirus COVID-19, pero además por la reciente decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de pagar el capital de los vencimientos de los bonos Global 2020 el día de ayer. El gobierno y anoche el presidente ratificó que se eligió pagar el capital, 320 millones de dólares, y diferir el pago de los intereses acogiéndose a un periodo de gracia, me parece que la gracia es de un mes, de los intereses de esos bonos, a partir de lo cual, con ese pago, iniciar una suerte de renegociación y asegurando que gracias a ese pago, el Ecuador tiene abiertas las posibilidades de recibir algo así como 2.000 millones de dólares en créditos. Al menos eso es lo que nos ha dicho el presidente de la República. El ingeniero Carlos Rabascal nos atiende ahora mismo. Él es consultor político, analista económico. Hemos tomado contacto con él para una reacción en torno a este tema. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a la audiencia de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. En la casa, me imagino, ¿no? En la casa, aquí guardadito. Confinado. Así mismo toca, así mismo toca. Bueno, eso ha servido para seguir de cerca, evidentemente, Carlos, amigos y amigas, para seguir de cerca todos los acontecimientos y el desarrollo de las decisiones de carácter político y económico. ¿Cómo ve Carlos Rabascal esta explicación que ha dado el presidente? No pago 200 millones de intereses, pago 320 millones en capital de esos vencimientos de los bonos Global 2020, pero esa decisión implica una buena señal a los mercados internacionales, genera una reducción del riesgo país y abro las puertas para que los multilaterales me presten 2.000 millones de dólares adicionales. ¿Es válida esta explicación, Carlos? Definitivamente no, Fabricio. La buena señal hay que enviarla a la ciudadanía. La decisión del gobierno nacional en pagar los intereses refleja que no se está sintonizando con la crisis del Ecuador, que es una crisis humanitaria, que es una crisis que están viviendo las ciudadanas y los ciudadanos. Recordemos que para el mes de marzo, es decir, este mes, el dividendo que había que pagar entre una y otra cosa, interés y capital, eran como de 945 millones de dólares. Esos 945 millones de dólares bien se los pudo liberar para poder atender la crisis sanitaria y también inyectarlo a la economía interna para poder atender las necesidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables que viven con escasos recursos y algunos no tienen ni siquiera accesos a recursos monetarios. Recordemos que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo e ingresos seguros. Por tanto, la prioridad debe ser para la ciudadanía, para el ser humano. Lo que refleja la decisión del gobierno nacional es básicamente que se está beneficiando a los tenedores privados de los bonos 2020. Y en ese sentido es inaceptable. Esos bonos en el mercado internacional, adicionalmente, están a un costo o a un precio inferior del valor nominal. Si el valor nominal era de 100, en los mercados internacionales tranquilamente se los podía recomprar y se los podía recomprar a un valor a lo mejor de 35. Por tanto, al gobierno nacional hay que decirle, señores, vuelvan la mirada al ser humano, vuelvan la mirada a la ciudadanía, sigan el ejemplo de Argentina, un presidente que habla con el Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional lo apoya para decirle a los tenedores privados, señores, el país con esta deuda no es viable, por tanto solicitamos una condonación de parte de esa deuda y una suspensión temporales y una reestructuración. Eso es lo que se debió haber hecho, mi querido Fabricio. Ahora, no se lo hizo. Yo ayer también di lectura a una nota que publicó
página 12 de Argentina, a partir de una entrevista que concedió el presidente Alberto Fernández de Argentina a la radio Rivadavia de ese país, justamente exponiendo esto, que habló con el fondo y que el fondo le dio la razón. Digamos, en este caso uno pensaría que el gobierno no habló con los acreedores para decirles, por favor, espérenme, capital e intereses renegociemos, porque estamos viviendo una situación muy compleja. Se puede pensar que eso no ocurrió. Se puede pensar eso, Fabricio, pero es la señal que están enviando equivocada, es decir, están generando una serie de interpretaciones, de incertidumbres, que las conclusiones pueden ser muchas y variadas en ese sentido. Pero mira, Fabricio, lo importante es que comencemos a tomar conciencia. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido de útil el día de hoy UNASUR? Que como bloque se tome y se adopte una posición frente a la crisis y se le diga al Fondo Monetario y a los tenedores a los tenedores privados de los bonos, señores, no podemos más. En este momento todos vamos a arrimar el hombro. No se trata de no pagar, se trata de atender la crisis. Y como bloque regional hubiera sido tan potente y tan fuerte para poder lograr ese objetivo de condonación parcial, de suspensión de pago y de reestructuración de la deuda en función de la viabilidad de cada uno de los países de la región. Ahora, lo que se nos ha dicho también algunos analistas que en cambio avalan y destacan la decisión del presidente Moreno y del ministro Martínez de proceder con ese pago. Lo que han dicho es que eso era preferible al riesgo de que el Ecuador caiga en default. Algo parecido a lo que ya ocurrió en 1999, cuando en el gobierno de Yamil Maguad nos declaramos en moratoria como país y caímos en el denominado default. ¿Había ese riesgo, ingeniero Carlos Rabascal? A ver, el default evidentemente es una posibilidad, pero no es lo más importante en este momento. ¿Qué es más importante, el default de obligaciones financieras o la muerte de las hermanas y hermanos ecuatorianos? Pongamos las cosas en su sitio, Fabricio. Pongamos las cosas de acuerdo a las prioridades. Y el gobierno nacional está obligado a establecer y a redireccionar las prioridades en el Ecuador. Si fuese así, ¿por qué Argentina tiene un tratamiento distinto al del Ecuador? A lo mejor no es falta de liderazgo, a lo mejor no es falta de gestión. Entonces, esto a nosotros como ecuatorianos evidentemente nos hace indignar, porque estamos viendo que el gobierno tiene una prioridad completamente distinta. Y no me vengan a decir que se trata de pagar esto para poder acceder a mayores recursos, si esto no tiene nada que ver con las relaciones bilaterales que se pueden acceder y se pueden reestructurar la deuda tranquilamente, o con los organismos multilaterales, que en el pasado igual, a pesar de la crisis, a pesar de este tipo de decisiones, igual los organismos multilaterales han entregado recursos. Las medidas que han sido adoptadas por el gobierno del presidente Moreno, medidas que el gobierno las ha presentado como de contingencia, los temas de la seguridad social, por ejemplo, el hecho de ampliar los plazos para los préstamos hipotecarios, los periodos de gracia, el tema de diferir la presentación de la declaración y pago del impuesto a la renta del año pasado para los siguientes meses, digamos alguna flexibilidad en la banca pública, en Banecuador, Corporación Financiera Nacional, el Banco de Desarrollo que presta recursos a los gobiernos locales, algunas decisiones adoptadas además más recientemente por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para aplicación de los bancos respecto de la situación crediticia de sus clientes. Todas estas medidas que acabo de señalar, adicionales a las de destinar recursos para atender a los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen casa, no tienen un techo, qué sé yo, llegar con canastas de alimentos, etcétera. Todas estas medidas, ¿son las adecuadas, Carlos Rabascal, o hace falta todavía algo más contundente? Son insuficientes, Fabricio, son insuficientes, porque se habla de reestructuración, diferimiento, etcétera, etcétera, pero ¿a qué tasas de interés? Estamos viviendo una crisis humanitaria, así tenemos que entenderla. No es una crisis solo del Ecuador, es una crisis mundial. Y en ese sentido, el gobierno nacional, aprovechando el estado de excepción, y aunque no haya estado de excepción, tiene la competencia para poderlo hacer, tiene que regular una reducción sustancial de las tasas de interés. ¿De qué nos sirve diferir o reestructurar si los costos financieros en el Ecuador son muy altos? Y en medio de la crisis, esos costos
financieros no son asequibles para poder reestructurar y darle viabilidad a las empresas o a las personas naturales que tienen esas obligaciones. En consecuencia, hay que reducir las tasas de interés y hay que decirle al sistema financiero y a las tarjetas de crédito, hay que reducir esas tasas de interés para que la reestructuración se implemente con una tasa de interés mucho más baja, si se quiere tasas preferenciales que vayan acorde a la crisis humanitaria y financiera que están viviendo las ciudadanas y los ciudadanos. Eso debe resolver el Estado, el gobierno, a través de la Junta, o pueden hacerlo los bancos, una decisión tal vez colectiva de la Sobanca o individual de cada banco. ¿Se puede hacer así? Se lo puede hacer de las dos formas. Uno puede ser voluntario de la banca, pero siendo una crisis humanitaria muy delicada, debería ser una política y una resolución de la Junta, para que sea una política pública, una resolución que provenga de la política financiera y monetaria del Ecuador. Pero por otro lado no nos podemos quedar ahí, Fabricio. Tenemos que proteger la liquidez del Ecuador. Y proteger la liquidez del Ecuador significa proteger y mantener la dolarización. Por tanto, en este momento de crisis tenemos que buscar la protección de la balanza comercial no petrolera, porque la balanza comercial petrolera, con la disminución del precio del petróleo, hoy está ese precio por debajo del costo de producción. Por tanto, los ingresos petroleros, que representan más o menos entre el 30 y 35% de nuestras exportaciones, no nos van a ayudar. Tenemos que proteger la balanza comercial no petrolera, y eso se resuelve mediante una política de salvaguardias para poder controlar las importaciones, es decir, poder evitar que las divisas salgan del país. Evidentemente habrá que poner excepciones, y en ese sentido las excepciones serán para las compras de medicamentos, para la compra de materias primas, porque no podemos paralizar el sector productivo, y para las compras de bienes de capital de acuerdo a las emergencias. Y también decirle a la banca, regresen los dineros que se fueron al exterior, porque hoy más que nunca los necesitamos en el país, y liberar al Banco Central para que el gobierno nacional pueda acceder al crédito interno e inyectarlo en la economía. Ayer el ministro de la Producción, ingeniero Carlos Rabascal, el ministro Iván Ontaneda, dio una cifra más o menos aproximada. El 70% del aparato productivo, decía Iván Ontaneda, está paralizado y el 30% restante está trabajando a medio gas. El ministro Ontaneda no se atrevió a dar una cifra de las pérdidas en el área productiva, pero sí adelantó una cifra aproximada de las pérdidas en el sector comercial en estas semanas. Habló de 350 millones de dólares en pérdidas para el sector comercial. ¿Qué lectura le da Carlos Rabascal a la situación del sector productivo y del sector comercial? Que con base en las declaraciones del ministro Ontaneda, tiene más sentido entonces tomar las decisiones y las resoluciones a las que me he referido, Fabricio, en términos de la política de salvaguardia, evitar y prohibir la salida de divisas con las excepciones ya indicadas y la reducción de las tasas de interés para que se reestructure los pasivos financieros en relación a unas tasas de interés preferenciales, y a inyectar capital de trabajo a tasas de interés también preferenciales para poder reactivar el sistema productivo. Recordemos que el problema sanitario, el problema de la salud pública puede pasar en determinado tiempo. No sabemos en cuánto tiempo, pero va a pasar en determinado tiempo. Pero ahí el coletazo económico que vamos a tener va a ser impresionante. Por tanto, tenemos que tratar a la economía nacional en un entorno de crisis, pero no se lo está entendiendo. Y ojo, también hay que atender a la economía popular y solidaria, Fabricio, donde ahí está la generación mayoritaria del trabajo del Ecuador. Por tanto, allá también tenemos que atender a través de regulaciones a las cooperativas de ahorro y crédito para no paralizar el sistema de producción en la economía popular y solidaria. Y también garantizar el suministro de alimentos. Tenemos que cuidar la seguridad alimentaria, reestructurar los créditos de los pequeños y medianos productores y seguirles dando capital de trabajo para asegurarnos esa seguridad alimentaria, que significa es poder distribuir a todos los ecuatorianos los alimentos y los víveres que necesitamos. Me pongo a reflexionar en la respuesta anterior de nuestro invitado, Carlos Rabascal, que ahora mismo conversa con nosotros, sobre la necesidad de establecer salvaguardias para proteger
la producción interna y para garantizar que los recursos se queden dentro del Ecuador, porque claro, esos recursos aquí en el Ecuador son los que terminan garantizando la estabilidad de la dolarización de la economía. Yo pregunto, en este momento, sin pretender ser de modo alguno agorero del desastre, pero claro, sobre esto ya venimos hablando desde hace algunos años. Si la plata no se queda aquí, si no se establecen medidas para que el dinero se quede aquí, si no se establecen salvaguardias para impedir que la plata salga y proteger la producción interna, ¿hay un riesgo cierto de la dolarización de la economía, Carlos? En medio de esta crisis, la vida de las ecuatorianas y ecuatorianos, y siendo una crisis mundial, por supuesto que está en riesgo la dolarización, mi querido Fabricio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ver, nuestro precio del petróleo bajó, disminuyó, está por debajo de los costos de producción. Si analizamos los indicadores y las cifras al año 2018, el déficit de la balanza comercial no petrolera era de 4.800 millones de dólares. Cuando lo juntábamos con la balanza comercial petrolera, apenas llegábamos a un superávit de 220 millones. Al año pasado, ese superávit apenas fue de 700 millones de dólares. Como no tenemos en este momento un precio del petróleo que nos alimente la balanza comercial consolidada, tenemos que cuidar la balanza comercial no petrolera para no generar ese déficit. Es decir, que salgan más divisas de las que entren. Por eso es importante el proteger la dolarización a través de estas políticas de salvaguardia, a través que la banca regrese los recursos para poder acceder y a través de la liberación del Banco Central a crédito interno y adicionalmente poder controlar así la liquidez del Ecuador para asegurar que ese dinero se inyecte a la atención sanitaria y a la economía interna del Ecuador. En ese sentido, Fabricio. Correcto. Cierro esta entrevista preguntándole, porque abordó Carlos el precio del petróleo hoy. A ver, reviso rápidamente cómo amaneció el precio del petróleo el día de hoy. Esta información me la suele pasar la querida oyente Susana Naranjo, que siempre está pendiente de nuestro espacio de noticias. $23.44 es el precio del WTI con el que amanece hoy el crudo ecuatoriano. Se había presupuestado a $51. ¿Cómo leemos esta reducción que evidentemente dicen los entendidos en materia petrolera que esta plata, estos 23.44 no alcanzan ni para sacar el petróleo de la tierra, menos para producirlo o para procesarlo? ¿Cómo le ve, Carlos? A ver, primero recordemos que cuando se estableció el precio referencial en el presupuesto, los entendidos en la materia y los analistas económicos decían que ese valor del precio del petróleo, del precio del barril de petróleo, estaba sobreestimado, que prácticamente lo que se hizo fue poner un valor para que cuadre el presupuesto. Y en ese sentido, independientemente que haya estado sobreestimado o no haya estado sobreestimado, tenemos que entender los ecuatorianos que el precio del petróleo no va a depender de la gestión del país. El precio del petróleo responde a múltiples variables, desde el poder geopolítico y desde los hechos o variables exógenas como la que estamos viviendo en términos de una incertidumbre provocada por una pandemia del COVID-19 o llamada popularmente o coloquialmente coronavirus. Por tanto, y en consecuencia, vuelvo a repetir, el Ecuador tiene que comenzar a reflexionar y sacar conclusiones. No podemos seguir dependiendo exclusivamente nuestra economía del recurso natural no renovable llamado petróleo. Por tanto, tenemos que comenzar a construir una economía interna no petrolera para que nos sirva como efecto de amortiguador cuando vengan los shocks externos. En otras palabras, tenemos que comenzar a concientizarnos que el crecimiento interno, el crecimiento endógeno, lo que se llama en la economía, es fundamental para el país, para la nación ecuatoriana. Correcto. Carlos, muy reconocido por estos minutos. Un abrazo a la distancia y buenos días. Gracias. Fabricio, un fuerte abrazo, gracias por esta generosa invitación y cuídate y cuídense todos los miembros o todo el equipo de A Primera Hora de Radio Majestad. Y un mensaje final tan solo para nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos. En momento de crisis es donde se forja el carácter y la personalidad adelante. Pero si el gobierno desvía las prioridades, está en nosotros de generar una presión ciudadana y social para que se establezca la verdadera prioridad, la vida de todos nosotros.
Correcto. Gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. El ingeniero Carlos Rabascal, consultor político, analista económico, conversando justamente con nosotros sobre la situación económica del país. Gracias también a Silvana Pastor, que me escribe, gracias, a propósito del tema del precio del petróleo. Me parecen muy buenos los aportes. Nos dice a propósito de la reducción del precio del petróleo, que evidentemente es menos de la mitad de lo que se había presupuestado. El costo de operación va de 8 a 14, nos dice. El volumen en este momento es importante para compensar la pérdida por ingresos, al menos recuperar un porcentaje marginal de ingresos y cubrir costos. Ya incurrimos en las facilidades petroleras y procesos productivos. Más códigos será cerrar producción, nos dice. Gracias por ese aporte. Más costoso, perdón, es cerrar las operaciones de los campos, el riesgo de pérdidas de los pozos. Claro, alguien había dicho hay que cerrar los pozos, eso no es posible. Gracias por ese aporte de Silvana, que conoce efectivamente los temas petroleros. Pausa. Al volver me conecto con César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. En instantes aquí en A Primera Hora.